Gloria al santo nombre del Señor Jesucristo. Amada familia, les saludo en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Yo le invito en el amor del Señor que saque un poco de su tiempo para que escuche la palabra del Creador del cielo y de la tierra, para que escuche la preciosa palabra de aquel que vive, para que escuche la palabra de aquel que es el verdadero. Querido amigo, sabe que no hay otro mensaje más importante para escuchar en esta vida. El mensaje más importante que usted puede escuchar en toda su existencia es este que yo le voy a anunciar por la gracia de Jesús en esta hora. No hay otro mensaje, querido amigo, que sea tan importante para la vida suya, para el alma suya, para el caminar suyo. No existe, querido amigo, un mensaje más importante que el mensaje de la cruz, que el mensaje del que resucitó, que el mensaje del que da la vida, que el mensaje de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Soberano Dios y Padre amado, Creador del cielo, te ruego, Señor, en esta hora por todos los amigos en este lugar que se encuentran allí en sus casas. Padre mío, te ruego sea usted, soberano Dios, dando entendimiento a aquella persona en esta hora. Sea usted, Padre amado, extendiendo el poder de tu diestra en este momento, para que se rompan las cadenas, para que se rompan las ataduras, toda inmundicia, todo impedimento, toda artimaña del enemigo tiene que huir en el santo nombre de Jesús de Nazaret. Amigo, el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amado amigo, dice la palabra del Señor que el Señor iba con sus discípulos rumbo a una ciudad llamada Naín, y había allí en aquella ciudad una mujer viuda que había perdido un hijo. El Señor iba con los apóstoles rumbo a la ciudad, pero aquella mujer iba saliendo de aquella ciudad. Aquella mujer había perdido, ella tenía a su esposo, era una mujer viuda, pero había perdido a su esposo y había perdido también a su hijo, el único hijo que aquella mujer tenía. La palabra del Señor habla de esta mujer como la viuda de Naín. Naín, la palabra Naín significa prosperidad, significa felicidad. Esto da a entender de que aquella mujer llevaba una vida muy feliz, llevaba una vida plena con su esposo, con su hijo. Se casó con aquel hombre y tenían proyectos juntos, tenían proyectos, un proyecto de vida como tiene todo el mundo. Aquel hombre y aquella mujer decidieron emprender el camino de una pareja que sueña con tener su hijo, tener sus hijos, pero solo lograron tener un hijo nada más. Vivían juntos en una ciudad muy próspera, nada les faltaba. Pero de repente un día le llegaron a aquella mujer con una noticia que le decía que su esposo había muerto. Esta mujer tuvo que padecer, llorar y sufrir la muerte de su esposo. Amigos, sufrir la muerte de un ser querido no
no es fácil. Es uno de los dolores más grandes que el ser humano tiene que experimentar. Y es la muerte de un ser querido. Aquella mujer perdió a su esposo. Lo lloró muchas noches, muchos días, muchos años. Ahora solamente le quedaba su hijo. Y usted sabe lo que un hijo piensa acerca de sus padres, y más cuando ha perdido a uno de ellos. Lo más seguro es que aquel joven pensaba en la forma de cómo sacar su madre adelante. Aquel joven pensaba cómo iba a ser él para poder sustentar a su mamá, sabiendo que ya su papá había muerto. Pues no solo el joven tenía que buscar la forma de cómo sustentarla a ella, sino que también tenía que luchar con el dolor, el sufrimiento de haber perdido a su papá. Tristemente tuvieron que ver cómo aquella vida de prosperidad que llevaban comenzó de la noche a la mañana a derrumbarse. Aquel joven seguramente consiguió un empleo y comenzó a trabajar por primera vez y a llevarle el sustento a su mamá. Y cuando llegaba a la casa, aquella mujer salía a abrazarlo, a recibirlo: hijo mío, has llegado con bien. Y él seguramente le decía: sí, madre, mira, aquí me han pagado esto, con esto vamos a pagar el alquiler de nuestra casa, con esto te voy a comprar unos zapaticos, madre, te voy a comprar un vestidito, te voy a comprar también para la cena, para que esta semana tengamos que comer, mamá. Aquella mujer daba gracias a Dios porque aquel hijo se había convertido en un consuelo a causa de la muerte de su esposo. Pero como todo en esta vida, mi amigo, cuando una persona se encuentra alejada del Señor, cuando una persona no obedece al Rey del cielo, cuando una persona no le entrega su vida al Salvador, todas las cosas le van y le salen de mal en peor. Aquella mujer, cuando ya empezaba medio a levantar su cabeza, le tocaron a la puerta y le llegaron con una noticia que embargaba de desgracia su corazón, su alma y la casa donde vivía. La peor noticia que esta mujer no esperaba, que esta mujer ni siquiera se imaginaba lo que le iba a suceder, porque así le sucede a la vida del ser humano. Cuando la noticia es mala, la noticia mala llega cuando usted menos se lo piensa, cuando usted más feliz está, cuando usted más contento está, es cuando llega la noticia de la desgracia y llega la muerte a su puerta diciéndole: ha sucedido esto. Aquella mujer le llegaron con aquella noticia diciéndole que el hijo había muerto. Usted se imagina, querido amigo, el dolor de esta mujer, el dolor que aquella mujer comenzó a padecer por la muerte de su hijo. No había terminado ni siquiera de llorar a su esposo y ahora también había perdido toda la esperanza que le quedaba. Amable amigo, quizás usted perdió la esperanza en esta hora, quizás usted ya lo ha perdido todo, quizás usted perdió todo lo que tenía, amable amigo, pero yo te digo que todavía hay esperanza, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Mientras Cristo haya resucitado de entre los muertos, amable amigo, para ti hay esperanza, para tu familia hay esperanza, para tu vida hay esperanza. Bendito el nombre de Jesús. Gloria sea dada al Rey del cielo, alabado sea el nombre de Jesús.
Aquella mujer, cuando le llegaron con aquella noticia de que su hijo, su único hijo, la esperanza que tenía, había muerto. Yo me imagino a aquella mujer tirándose de rodillas al piso y pidiéndole a Dios que la fortaleciera, que la ayudara. Esta mujer desconsolada no paraba de llorar. Dice la palabra del Señor que los ciudadanos de aquella ciudad llamada Naín salieron a ayudar a aquella mujer y la ayudaron con las cosas del velorio, a conseguir una caja para meter a su hijo en un féretro. Usted se imagina, amigo, cuántas veces esta mujer se desmayó a causa del dolor de saber que su hijo había muerto, que ya no tenía esperanza. Y seguramente, como todas las noches, como se hacen operaciones cuando una persona muere, seguramente amanecieron allí familiares y vecinos velándolo toda la noche, velando a aquel joven, velando la única esperanza de aquella madre, velando el futuro que la madre tenía, porque el futuro que ella tenía era su hijo, la esperanza que ella tenía era su único hijo, el futuro que ella tenía era su único hijo, el amor de su vida era su único hijo y era lo único que le quedaba, porque ya había perdido al hombre que tanto amaba. Bendito el nombre de Jesús. Amable amigo, si usted lo ha perdido todo, déjame decirle que aunque usted piensa que ese no es el camino, yo te digo que ese es el camino que te acerca al Señor Jesucristo. Aquella mujer lo había perdido todo, pero ella no sabía lo que estaba a punto de acontecer. Esa mujer estaba enfrentada al dolor, enfrentada a la agonía, enfrentada al sufrimiento, amable amigo. Pero esta mujer no sabía que dentro de algunas horas se aproximaba la experiencia más grande y gloriosa que podría tener un ser humano cuando se encuentra padeciendo una situación tan terrible, un dolor tan terrible como es la muerte de un ser querido. Cuando dicen amén, alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando se llegó la mañana, querido amigo, ya iban desbordados en dolor, porque el dolor más terrible cuando se pierde un ser querido es cuando se lleva rumbo, cuando se lleva a enterrarle, cuando se lleva rumbo al cementerio a ese ser querido. El dolor más terrible es cuando se le mete en ese taúd, cuando se le mete en ese féretro, amable amigo, porque cuando a una persona se le mete en un féretro, hasta ahí llega toda esperanza, hasta ahí llega toda felicidad, hasta ahí llega toda esperanza de volver a sonreír algún día en esta vida. Aquella mujer con el alma destrozada, con el alma hecha pedazos, metió a su hijo, su único hijo, en aquel féretro y se encaminó rumbo al cementerio, acompañado por aquellos vecinos. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Esta mujer iba atrás de los que llevaban el féretro de su hijo, iba ahí cerquita de ellos. Alabado sea el Señor. Caminando rumbo al cementerio, vio una multitud de hombres que venían rumbo
se enterraban afuera de la ciudad. Cuando aquella mujer llegó a la puerta de Naín, oiga, amable amigo, se le apareció ahí, se le presentó, caminando entre los mortales, caminando con sus discípulos, nada más y nada menos que al autor de la vida. Oigan, amigo, al autor de la vida esta mujer se lo encontró de frente. Por eso te decía hace un momento, si usted está pasando por una desgracia, o cuando usted pase por una desgracia, cuando usted pase por un sufrimiento, déjame decirte que ahí está el Señor Jesucristo esperando a que tú te postres, a que tú te clames, a que tú le invoques, porque Él está dispuesto a escuchar lo que usted le quiere decir. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero aquella mujer no sabía que se había encontrado con el autor de la vida. No sabía que se había encontrado con el creador del cielo y de la tierra. No sabía que se había encontrado con aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Bendito el nombre de Jesús. Poderoso es el nombre de Jesús. Se había encontrado con el autor de la vida, se había encontrado con la resurrección y la vida, y no lo sabía. Pero el Señor Jesucristo se compadeció del dolor de esta mujer, porque yo te anuncio en esta hora a un Dios que se compadece de aquel que sufre, de aquel que está afligido, de aquel que está pasando por el peor dolor de su vida. Él se compadece, bendito el nombre de Jesús. Él se compadece, mi amigo. Él sí se compadece, no como los hombres que juzgan. Posiblemente algunos juzgaban y decían: sí, el hijo se le murió porque esa mujer es pecadora, el hijo se le murió porque esa mujer no busca de Dios, el hijo se le murió porque esa mujer esto, porque esa mujer aquello, y el hombre juzga y señala. Amigo, yo te presento en esta hora aquel que no te juzga. Haya lo que hayas hecho, haya lo que hayas hecho, lo peor que hayas hecho en tu vida, quizás contra tu madre, o contra tu padre, o contra tus